Buenas tardes, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del sexto semestre en Seguridad y Salud Laboral. Mi grupo está conformado por Darester Biojó, Faisure Garcés, Claudia Arias y quienes hablan Jennifer Casanova. En el día de hoy le vamos a hablar acerca de los elementos y los equipos de presión. ¿Qué son los elementos y los equipos de presión? Son equipos destinados a la producción, al almacenamiento, transporte y utilización de fluidos. Ellos se clasifican en tuberías, calderas y autoclaves. ¿Qué son las calderas? Son máquinas o dispositivos diseñados para generar vapor para uso extremo. Hay dos tipos de caldera. Está la acuatubular y está la pirotubular. Los riesgos asociados a trabajar con las calderas son exposición al calor, intoxicación o asfixia y riesgo de incendio. Exposición al calor, ¿por qué? Porque cuando van a hacerle mantenimiento o a lavar las calderas, tienen que sumergirse dentro de ellas para hacerle la limpieza. Riesgo de asfixia, porque cuando van a ingresar a ella, como se presentan gases, las personas lo inhalan y eso hace que le ocasione alguna intoxicación y se puedan enfermar. Riesgo de incendio, ¿por qué? Porque estas calderas acumulan gases que pueden de una forma producir accidentes o una explosión. Aquí les voy a mostrar los dos tipos de calderas, la pirotubular y la acuatubular. Los elementos de protección que se deben utilizar cuando se están trabajando con calderas son los trajes antiestéticos, que es este azul que está aquí, botas o zapatos antideslizantes, las monogafas y el casco. También les voy a decir que al realizar actividades con las calderas, que son actividades de limpieza, los trabajadores deben de contar con arnés, líneas de vida o poleas. También deben de tener equipos para el manejo de sustancias químicas. La normatividad dice en el artículo 113 de la Ley 9 en 1979, allí establece que las calderas, cilindros y otros recipientes sometidos a presión deben ser diseñados de acuerdo a la normatividad. El contexto laboral donde trabajan con calderas, encontré que lo utilizan mucho en industrias petroleras. ¿Por qué? Porque allí lo utilizan mucho para calentar el petróleo, porque el petróleo es pesado, ¿no? La contextura es muy pesada y eso hace para mejorar su fluidez. También la utiliza en sectores alimenticios para esterilizar el lugar y los elementos que se utilizan allí. La presión se clasifica por su uso y por su forma. Por su uso, porque está diseñado para almacenar fluidos, y por su forma, porque está el cilindro, esfera, vertical y horizontal. Los riesgos que pueden causar los recipientes a presión son explosiones por mal uso de los recipientes, que le pueden causar a los trabajadores quemadura, asfixia y incluso la muerte. Las reglas generales del recipiente a presión son que se debe llevar un manejo adecuado del manómetro para que él permita de que se visualice la temperatura adecuada del recipiente a presión, que debe tener un adecuado desahogo de fluidos para que no cause ningún efecto a los trabajadores. Tener el certificado de fabricación
donde mire el diseño, los códigos y la inspección de cada recipiente. El contexto laboral de los recipientes a presión son en industrias de aceites, minería, petroquímicos e industrias de almacenamiento de gases. Los elementos de protección que debe tener un trabajador en estas empresas es que debe tener su casco, su overol, sus gafas, su respirador adecuado para evitar algún riesgo que se presente en estas industrias. Bueno, el manejo de cilindros. Los cilindros también están diseñados casi igual que los recipientes de presión para almacenar fluidos, gases. En la clasificación de los manejos del cilindro está: el color verde es inerte, el azul oxidante, el amarillo tóxico, el rojo inflamable, el blanco oxígeno. Los riesgos que puede causar el mal manejo de un cilindro es que pueden haber explosiones también, igual que los recipientes, puede haber asfixia y puede también haber problemas cuando se golpee un cilindro, se puede hacer forma como de un cohete y darle lesiones a trabajadores. Las reglas generales del manejo de recipientes son mirar que la válvula de los cilindros esté en su perfecto estado, que los cilindros se almacenen y de igual manera que como está aquí de colores, si todos son verdes, los verdes en un lugar, los oxidantes en otro lugar, los tóxicos en un lugar, porque todos unidos pueden causar un riesgo laboral. Otra también que se debe hacer es utilizar las herramientas adecuadas para el manejo de los cilindros. Mirar las certificaciones también, que el cilindro sea un cilindro diseñado correctamente para el uso en las fábricas. Otro riesgo que también puede ser es que en las fábricas donde se manejen los cilindros ingresen personas que estén autorizadas para el manejo de estos cilindros, o sea, personas que no estén autorizadas, que no sepan cómo es la utilización de este cilindro, no deben permanecer en estas áreas. Los contextos laborales de los cilindros es en las clínicas, porque hay un cilindro que es medicinal, que es como el oxígeno, en los pintores y también en las empresas de gases. Los elementos de protección del manejo de cilindros son igual que los recipientes a presión: los guantes, las gafas, Muy buenas tardes, continuamos con las autoclaves. ¿Qué son las autoclaves? Las autoclaves son recipientes de cierre hermético de pared gruesa que trabaja a presión. ¿Dónde encontramos las autoclaves? ¿En qué contexto laboral? En las industrias y en el sector salud, que se utilizaba para realizar la esterilización de ciertos materiales. Las normas para utilizar las autoclaves: la persona que va a realizar los procesos debe tener conocimiento de cómo realizarlo para evitar un riesgo o cualquier situación anormal. Las autoclaves deben de estar previamente apagadas, si es posible desconectadas cuando la persona la vaya a utilizar, y la forma de poner los materiales deben de ser ordenadas y adecuadas. El agua que se va a utilizar debe ser un agua tratada o un agua potable. Las autoclaves no pueden superar un nivel de presión de 15 libras por pulgada y de 180 grados a 400 grados Fahrenheit. Los riesgos asociados que pueden tener las autoclaves pueden ser explosión, puede ser riesgo biológico, porque
cabe resaltar que ahí realizan procesos de esterilización, del contacto eléctrico, contacto térmico. Los elementos que podemos utilizar en la autoclave para protegernos depende del nivel de peligrosidad del proceso o el material que estemos utilizando. Podemos utilizar desde un tapabocas hasta una mascarilla para cubrirnos todos el cuerpo, guantes térmicos, botas, overol, o dependiendo pues su nivel de peligrosidad. Pasamos ahorita a los gases combustibles. ¿Qué son los gases combustibles? Los gases combustibles son utilizados para realizar para realizar producir energía térmica en un proceso de combustión. Los tipos de gases que podemos utilizar, que existen: gas propano, gas natural, gas propileno, el gas MAPP, gases licuados, el hidrógeno, el acetileno. Todos estos gases se fusionan bajo presión, excepto el hidrógeno. Para utilizar los gases, ¿qué debemos de tener en cuenta? Primero que todo, el lugar de almacenamiento debe ser adecuado, porque no debe tener corriente eléctrica y no puede superar una temperatura de 130 grados Fahrenheit y 54 grados Celsius. Debemos asegurarnos de siempre tener los gases en posición vertical, nunca acostados, mantener el lugar limpio y ordenado, mantener siempre los gases etiquetados, inclusive cuando estén vacíos, no llamar nunca a un gas simplemente por gas, sino llamar su nombre como es: gas propano, gas natural, gas propileno. Siempre deben de tener una connotación de gases. Los riesgos asociados pueden ser incendio, irritación en la piel, riesgo toxicológico, y debemos de protegernos de esto pues dependiendo el nivel de peligrosidad del gas, porque recordemos que de acuerdo a esto podemos usar la indumentaria, desde vestirnos todos completamente con un overol o utilizar guantes, o simplemente podemos utilizar un tapaboca o una mascarilla completamente. Buenas noches, mi nombre es Faisure Garcés. Bueno, ahorita le voy a hablar una parte sobre lo que es la crepitación y retroceso de la llama, y cuáles son los lugares donde más frecuentemente pueden causar accidentes de crepitación y retroceso de la llama. ¿Vale? Primero vamos a saber qué es crepitación, que es un ruido fuerte de pequeñas explosiones que ocurren cuando una llama de soldadura o de un soplete cortador regresa de la boquilla del soplete y se extingue, ¿sí? Eso es una crepitación. Es causa por inadecuadas presiones de gas por la boquilla del soplete que toca en trabajo o por mure con una conexión, ¿sí? También tenemos ahorita, les voy a contar sobre los retrocesos de llama, que eso sí es mucho más grave, ¿vale? En lugar de salir la llama, pasado por la cámara mezcladora y aún llegando hasta la manguera, el regulador y el cilindro retroceden en el soplete, ¿sí? Y que cuando sucede un retroceso de llama hay que tener, acciones inmediatas, porque puede causar un accidente demasiado grave, ¿sí? Con frecuencia es acompañado por un sonido estridente. Si ocurre el retroceso, cierre inmediatamente la válvula de gas combustible del soplete. Luego cierre la válvula del oxígeno. Luego del soplete se requiere acción rápida, porque la explosión prolongada de un retroceso puede hacer arder el soplete. Se recomienda que para volver a utilizar un soplete se debe volver a dejarlo enfriar para volverlo a usar, ¿vale? Y además, en uno de los lugares que más se encuentran estos problemas son en las grandes industrias, donde se fabrican sillas, puertas, que trabajen con metal, ¿vale? Y la mayoría de los retrocesos son causados por no haberse purgado la manguera antes de encender un soplete, de encender, ¿vale?
Y una forma de evitar la propagación de un retroceso de un equipo que abastece la soplete es instalar válvulas retenedoras. O sea, así se evita a que haya un problema grave, el gas del soplete, ¿vale?